El último domingo, el Instituto Peruano de Economía publicó en el diario Comercio la situación en la que se encuentra Bolivia, la situación económica de Bolivia, muy pero muy preocupante, ¿no? Y justamente para conocer, para graficar cuál es la situación socioeconómica de Bolivia. Ya estamos en contacto con Andrés Valqui, él es economista senior del Instituto Peruano de Economía y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Andrés, qué gusto saludarte, muy buen día, muy amable como siempre. Buenos días, José, y buenos días a todos. No, un gusto estar aquí contigo y poder charlar acerca de este tema, ¿no? De Bolivia. Bolivia, ¿qué es la situación real en estos momentos, la situación económica en Bolivia, ¿no? ¿Por qué se ha llegado además a esta situación en el hermano país? Sí, creo que, mira, en primer lugar, es una muy buena pregunta y vamos a hacer un poco la descripción del tema, ¿no? Lo que está teniendo Bolivia ahorita es prácticamente un problema totalmente estructural al manejo de la economía, ¿no? Por ejemplo, ellos prácticamente tienen lo que se llama un tipo de cambio fijo. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente tú necesitas, el tipo de cambio vale 6,90, la venta vale 6,96 bolivianos, un dólar. ¿Ok? Entonces, la idea es que el gobierno, en este caso el Banco Central, mantenga ese tipo de cambio fijo. Pero para poder mantenerlo, tiene que usar lo que se conoce como reservas internacionales. ¿Ok? Lo cual usa el Banco Central para que el tipo de cambio no se mueva. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué sucede? Que estas reservas se van agotando en el tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú te quedas sin reservas, el tipo de cambio no lo puedes sostener, ¿ok? Entonces, o pasan dos cosas, o el gobierno suelta el tipo de cambio y se establece un tipo de cambio de mercado, o lo otro es que se genera un mercado negro, lo que se genera un nuevo tipo de cambio y se llama el tipo de cambio paralelo. Ahora, ¿por qué establecieron esto? Porque en los inicios del siglo Bolivia tuvo un fuerte ingreso de dólares, ¿ok? Producto del boom de commodities, se le conoce. Los precios de precios de los minerales subieron y Bolivia se vio beneficiado. Tanto así que las reservas que tuvo el Banco Central representaron alrededor del 50% de su PBI, siendo ahora 2023 alrededor solo del 3%. O sea, es prácticamente una caída que se da de 2014 hacia adelante, prácticamente muy marcada, muy resaltante. Entonces, como ya no tienen más reservas, prácticamente ya no pueden sostener el tipo de cambio. Y además, como se sabe, en Bolivia subsidian muchas cosas, entre ellas la importación de combustibles. Entonces, no tienes reservas ni para sostener el tipo de cambio y ya no tienes reservas ni siquiera para pagar las importaciones, ¿no? Entonces, prácticamente lo que se está dando es un colapso de la estructura de la economía. ¿Y cómo se refleja esto? Uno, con el tipo de cambio paralelo. Dos, también con lo que es eh, una inflación que se viene acelerando, prácticamente agosto ya se encuentra alrededor del 5%. ¿Qué más? Y también algo que quiero resaltar es que la fuente de ingresos que ellos tienen, que es el gas natural, prácticamente su producción viene ya disminuyendo, ¿no? Tanto es así que en el 2022, cuando los precios subieron, la producción en Bolivia de gas natural también siguió cayendo. Entonces, tu fuente de ingresos de dólares también se está debilitando. Ya no tienes reservas para sostener tu economía, o sea, el tipo de cambio fijo y también el subsidio ya no lo vas a poder sostener. Prácticamente lo que va a suceder es que va a haber un momento que quizás hasta puede estallar, ¿no? Y prácticamente se genera una aceleración de los precios, el tipo de cambio se va para arriba y la gente se... Y al fin y al cabo el que se ve afectado son los hogares, ¿no? Este caso el boliviano de a pie, ¿no? Ahora, hay un detalle que también lo mencionaba el informe de DIPE el último domingo, ¿no? Incluso ya una calificadora de riesgo como es Moody's detalla que Bolivia es una economía extremadamente especulativa. Entonces, la pregunta es si esto es como percibe Moody's, una calificadora prestigiada, un país que no tiene reservas internacionales, que ha llegado al mínimo en 30 años, ¿cómo se va a sostener esta economía? Prácticamente lo que recurre el gobierno boliviano es a préstamos con multilaterales, ¿no? Es una forma de tener financiamiento, dado de que, como tú mencionas, Moody's le bajó una calificación total, que es totalmente riesgoso Bolivia. Entonces, ellos no pueden.
salir a emitir bonos, o sea, a pedir prestado dinero, mejor dicho, al mercado internacional, dado la calificación que tiene. Entonces, dado que el mercado no les va a creer o no van a aceptar darle dinero, dado el riesgo que tienen, lo que pueden hacer el gobierno boliviano es a recurrir a préstamos como multilaterales como el Banco Mundial, puede ser, no sé, el FLAR, quizás el Fondo Monetario, o sea, a este tipo de instituciones, o el CAF, ellos recurren para poder tener inyección de liquidez, ¿no? En este Pero caso de dólares, más que nada. Andrés, pero estas multilaterales, ¿hasta cuándo le pueden otorgar préstamos u oxígeno? Esa es la otra pregunta. Si es un país que prácticamente ya está entrando en un nivel de inmanejable. Correcto, totalmente. El punto es, como tú mencionas, es hasta qué monto o hasta qué periodo las multinacionales van a prestarle, ¿no? Eso ya es criterio de cada institución, porque cuando una multilateral un país va a solicitarle crédito a una multilateral, la multilateral normalmente lo que hace es hacer una evaluación de crédito. Entonces, en base a esa evaluación se genera un préstamo, ¿no? Entonces, creo que eso ya es un poco más independiente de cada institución. El otro tema que tú acabas de mencionar, Bolivia tiene en estos momentos una inflación entre 4 a 5% mensual, ¿no? En momentos en que otros países de la región están muy por debajo de la inflación, en el caso de nuestro. O sea, pero Correcto. en una situación así como la que atraviesa, quizá esta cifra de 4 o 5% puede elevarse así con facilidad como está ocurriendo en otros países, como ocurrió en el caso de Argentina. Correcto, sí. Lo que sucede es que, dado la estructura, la inflación es como que está retenida y está aumentando poco a poco. Sin embargo, eh, hace un tiempo, hace como un año, unas consultoras mencionaron de que la inflación en Bolivia en verdad se encuentra alrededor del 10%, no alrededor del 5%, solamente que dada la estructura que tienen de tipo de cambio fijo, intenta sostener que esta aceleración sea gradual. Ahora, ¿qué sucede? Que si se hace insostenible totalmente la situación, ya no hay entrada de dinero, tienen que soltar el tipo de cambio, ya no pueden pagar los subsidios en este caso a la población, prácticamente los precios se van hacia arriba y pueden llegar a generar un nivel de precios muy alto. No me atrevería a decir quizás una hiperinflación, pero sí una elevación de precios totalmente marcado a lo que se tiene ahora, que es 5%, ¿no? Imagínense que pueda llegar al 20%. Eso ya es demasiado para lo que Bolivia ha tenido estos últimos años, ¿no? Por ejemplo, cuando Perú en el 2022 tuvo una inflación alrededor del 8%, Bolivia solamente tuvo una inflación de 2 3%. No se sintió mucho ese periodo de inflación mundial, ¿ah? Porque todo el mundo prácticamente los precios se elevaron de una forma muy marcada, pero en Bolivia no. ¿Pero por qué? Por la estructura que tuvo. Y vuelvo a repetir, si en caso la situación se hace totalmente insostenible, va a haber una aceleración de precios muy notoria y que va a afectar a la población, ¿no? Ahora, ayúdanos a entender esto, Andrés, lo que está ocurriendo con nuestra moneda, ¿no? Al no haber dólares en Bolivia, los bolivianos que cruzan nuestra frontera se están refugiando en el sol peruano, ¿no? Y el sol ya se posiciona como una reserva de valor. O sea, ¿cómo Por, puede un país seguir manejando de esa manera su economía? sí, lo que sucede es eso. A ver, por ejemplo, una persona quiere comprar dólares en Bolivia y no hay. Encima lo que él quiere hacer es comprar al tipo de cambio que se establece en el mercado, ¿ok? Que es 6,96. Entonces va y la casa le dice, oye, mira, ¿sabes qué? No tengo dólares, sin embargo, te puedo vender un precio mucho más alto. Y en este caso está alrededor de 11,4 bolivianos, más o menos el tipo de cambio paralelo, 11,3, 11,4. Entonces, al ver eso, esta persona de Bolivia dice, oye, mira, no puedo, sin embargo, en Perú puedo comprar soles. Y como Perú es una moneda que es fuerte a nivel de la región, dado la estructura económica que tenemos, ellos con su dinero compran soles y con los soles intercambian a dólares. Entonces, eso es lo que prácticamente están haciendo. Se están refugiando en la moneda peruana, dado que la conversión les sale muy parecido porque 6,96 es alrededor de 3,75 soles, ¿ok? Que prácticamente es lo que cuesta el dólar el día de hoy. Entonces, hacen como una especie de un arbitraje prácticamente para poder adquirir dólares y quizás algunos, con estos dólares que captan,
van y lo venden en el mercado boliviano a un precio mucho más alto, ¿no? Y así se va generando la informalidad y también un tipo de cambio paralelo como existe en Argentina y en Venezuela. Ahora, estamos conversando con Andrés Valqui, él es economista senior del Instituto Peruano de Economía. Andrés, ayúdanos a entender por qué Bolivia ha llegado a esta situación. Nosotros recordamos en el gobierno de Evo Morales decía que era el modelo boliviano, el milagro económico. Llegó Luis Arce Catacora, el actual presidente de Bolivia, de la misma manera dijo, estamos frente a un milagro económico en la región. Pero muchos economistas serios advertían, cuidado que Bolivia puede estar generando una economía simplemente fantasiosa, un globo que en cualquier momento puede desinflarse. ¿Qué es lo que ocurrió realmente en Bolivia y qué es lo que no se debe hacer en economía cuando se hace un trabajo serio? Eh, Algunos mencionan que Bolivia es un ejemplo de prácticamente de algunas cosas como no manejar la economía, ¿no? ¿Por qué llegaron a este punto? La historia es la siguiente. Ellos estatizan los hidrocarburos en el año 2006, ¿ok? Y en el periodo 2003 a 2014 hay un hecho muy importante a nivel internacional que se conoce como el boom de commodities, que es un periodo en el cual los precios de los minerales crecieron y Bolivia se vio beneficiado, dado que nacionalizaron hidrocarburos, todos los ingresos que tenían por este recurso fueron solamente para el gobierno. Además, creo que hubo un perdón de deuda por el parte del Fondo Monetario en el año 2012, si no me equivoco. Entonces, tampoco tenían que pagar cierta deuda. Entonces, más plata para el gobierno. Entonces, ¿qué hicieron? Como tuvieron muchos dólares, dijeron, uy, entonces hagamos el tipo de cambio fijo, comencemos a subsidiar, y así se logró hasta que en el año 2014 este boom de commodities prácticamente se acaba y los precios comienzan a caer. Y cuando el precio comienza a caer, ya no te entra tanta platita. Pero ¿qué pasa? Que tú en ese periodo hiciste un colchoncito. Entonces, hacia adelante, 2014, que los precios caen, tu colchoncito te ayuda para cubrir unos años. ¿Y cuándo se ha visto ya todo esto afectado? En el año 2022, donde tú puedes ver que lo que exportan de hidrocarburos es inferior no, que lo que exportan de hidrocarburos es inferior a lo que importan de combustibles. Ahora se ha vuelto importador prácticamente Bolivia. Entonces, ¿cómo llegaron a esta solución? Dada la estructura que tuvieron en ese periodo de bonanza, que lo usaron para financiar la economía, generaron como una especie de burbuja, si quieres verlo así, y después a la larga, ahora ya esa burbuja puede explotar. Y están en ese riesgo, ¿no? Entonces, eso es prácticamente la situación por la cual Bolivia se encuentra como está ahorita. Ahora, ¿Bolivia tiene Es muy algún... parecido, un comentario más, es muy parecido a lo que pasó en los 80 y en los 90 en muchos países de América Latina. Tener esto del tipo de cambio fijo. Eso es un riesgo muy grande, ¿no? Y yo te preguntaba, Andrés, ¿un país puede vivir sin reservas? ¿Puede mantenerse sin reservas como lo que está ya casi ocurriendo en Bolivia? ¿Puede ser sujeto de crédito si no tiene ninguna reserva? No, dada la estructura de las economías de la región, no pueden sobrevivir sin reservas, ¿no? ¿Por qué? Uno, porque tienen un tipo de, como tienen su propia moneda, esta moneda fluctúa alrededor de lo que es el tipo de cambio, ¿no? Entonces, cuando el tipo de cambio ya se va muy arriba, por ejemplo, en Perú, la estructura es la siguiente: existen unas bandas, ¿ok? Se llama flotación sucia, en la cual el Banco Central permite que se mueva el tipo de cambio, pero cuando ya la variación o subida o bajada se va saliendo de esas bandas, el Banco Central interviene. Pero para poder intervenir, para que no nos afecte a nosotros, al peruano a pie, utiliza las reservas, ¿no? Entonces, las reservas es un colchón financiero prácticamente que nos ayuda a mitigar los efectos externos que pueda recibir el país. Entonces, un país sin reservas no puede sobrevivir. Hasta hay países dolarizados, como es el caso de Ecuador, que prácticamente también tiene reservas. Entonces, vemos acá la relevancia, ¿no?, que tiene esta variable para el funcionamiento de una economía. Y más aún, en el caso de Bolivia es mucho más importante, dado que tienen el tipo de cambio fijo. Entonces, es importantísimo, ¿no? Y esto sí afecta, como tú me preguntas,
a lo que es las decisiones de crédito. ¿Por qué? Porque si no puedes sostener tu economía, es un tipo de cambio fijo, pero no tienes reserva. Entonces, es muy importante el rol que tienen las reservas internacionales, ¿no? Finalmente, en este panorama, ¿algún inversionista se anima por llegar a Bolivia para hacer sus inversiones o este es cero? Yo creo, mira, si tú ves, por ejemplo, la entrada de capitales al país, casi todo es sector público, ¿Ya? todo es sector público. No hay participación, casi no es poca la entrada de flujo de inversión privada, ¿no? Entonces, al día de hoy y la estructura, es poco probable que haya una mayor inversión privada, ¿no? En este país, dado que ahorita están en un momento donde quieren apagar daños colaterales, ¿no? De las decisiones que se tomaron de la base económica que tienen. Un comentario más que quiero hacer para aprovechar esto es que, aparte del problema de reservas, Bolivia tiene un problema, que es un problema fiscal. Tiene un déficit también alto, dado que aumenta mucho, dado la estructura que tienen que promover mucho el gasto público. Entonces, y también con sus ingresos que tienen también, que por minerales, como especialmente por gas natural, también se está deteriorando, dada la menor producción. Entonces, no solo es el problema de reservas, también tienes una parte fiscal que está muy deteriorada, gastas más de lo que ingresas. Y encima se endeudan mucho, su deuda es alrededor del 80% de su PBI. Entonces tienes una deuda alta, gastas más de lo que ingresas, eso se le conoce como déficit, no tienes reservas, prácticamente es una olla que ya va a explotar, ¿no? En cualquier momento. ¿Y se conoce la Entonces cifra de cuánto es el déficit? Porque acá en el Perú, o sea, nos preocupamos que a veces estamos en 2.8, 2.9. En Bolivia, ¿cuánto es el déficit? ¿Se tiene alguna estimación? ahorita sí tengo acá unos cálculos de déficit, te los puedo decir. Prácticamente, por ejemplo, en el año 2022 el déficit fue de 7,1 a septiembre de 2023 más o menos fueron de 10,3%. Entonces, es un déficit anualizado. Entonces, esto es gravísimo. Es muy grave porque tienes un déficit alto, una deuda más del 80%, no tienes reservas. Uy, no, es gravísimo. En cambio, acá nosotros tenemos un nivel de deuda más o menos alrededor del 30%, un déficit de 4%. Quizás, dado nuestra estructura de fortalezas macroeconómicas, la exigencia es un poco más a diferencia de Bolivia. Sin embargo, creo que lo que está sucediendo en Bolivia es un ejemplo de qué cosas uno no debe hacer, ¿no? Me acuerdo que una Así vez es. escuché una frase que se dice que en Bolivia prácticamente lo que se hizo fue lo que los libros de macroeconomía te dicen que no hagas. Entonces, algunos dicen esos comentarios, ¿no? Pero, sin embargo, pienso que hay que estar muy al tanto de lo que pueda suceder en este país. Que es muy importante dado que puede generar beneficios, no, impactos en la población y, bueno, y quizás un daño colateral en el país dado Así la es. posible migración que pueda haber, Así ¿no? es. Muy bien, Andrés. Yo te agradezco como siempre la amabilidad que tienes con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy ilustrativa esta conversación. Era necesario para que nuestros oyentes, sobre todo en zona sur, a donde llegamos, en Sierra Sur, conozcan cuál es la situación del hermano país de Bolivia. Una lástima, pero está en una economía casi de colapso. Te agradezco, Andrés, como siempre, la amabilidad. Fuerte abrazo. Saludos. Muchas gracias a ti, José. Pues, un abrazo, hasta luego. Saludos. Conversamos con Andrés Valque.